verdad es que la gente que sale es gente que está harta. Yo creo que precisamente hemos llegado al punto en el que están cayendo las máscaras y nos estamos dando cuenta de lo que siempre ha sido así, pero ¿qué es lo que se está viendo? Que un gobierno socialista, comunista, que son los que se supone históricamente que son los grandes defensores de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, de la libertad de expresión y de todas esas maravillosas palabras, la realidad es que son los que están oprimiendo al pueblo, impidiendo que trabajen, impidiendo que prosperen, y se están retratando. Estamos asistiendo a una especie de oxímoron, podríamos decir, que es que la izquierda odia a los trabajadores. Una cosa que es como sorprendente, que nadie podría entender si no analizamos la situación. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos ante un Estado opresor. Esto no se puede discutir. Y la izquierda, los votantes, a ver, una cosa es, hay que diferenciar, una cosa es el poder que se disfraza de lo que toque, se disfrazan de izquierda, se disfrazan de comunistas, se disfrazan. Y por otro lado tenemos al pueblo. El gobierno está teniendo un comportamiento opresor, utilizando la fuerza del Estado, es decir, la policía, la Guardia Civil, las armas, ¿no?, contra el pueblo, con la colaboración de esos agentes, lo hemos visto, no todos, pero sí que hemos visto como un general de la Guardia Civil dice que está espiando a los españoles que no están de acuerdo con el gobierno, o sea, nos está diciendo que hay un delito de opinión hoy en día que se está persiguiendo. Y esto es alucinante, que un general de la Guardia Civil reconozca que está persiguiendo a personas que están cometiendo supuestamente un delito que no es tal, porque disentir y opinar en contra del gobierno es nuestro derecho, no es un delito. Estamos cruzando líneas rojas todo el tiempo y estamos viendo una situación de un gobierno, de un Estado opresor. Si el Estado es opresor y el gobierno es opresor, lo lógico sería que los grandes defensores de la libertad, que siempre se presentan como los de la izquierda y que son los defensores de la libertad, los derechos de los trabajadores, que el principal derecho del trabajador es el derecho a trabajar. Eso que nos olvidamos siempre. El derecho del trabajador fundamental es de poder trabajar. Y eso es lo que nos están quitando. Estamos en una situación completamente anómala, históricamente única, en la que el gobierno es opresor y los que históricamente han luchado contra el Estado opresor y policial resulta que están callados. No dicen nada y se quedan ahí callados. Esto es que es necesario hacer un estudio psicológico de por qué los antisistema están incrustados en el sistema y no luchan contra el Estado policial. Por un lado tenemos esos antisistema que están metidos dentro del sistema, que hace 2 minutos estaban luchando por la libertad y en contra de la opresión y ahora ven la opresión y no se rebelan. Y por otro lado vemos el pueblo. ¿Por qué suponer que el que sale a decir basta ya de opresión, quiero salir a trabajar, por qué poner una etiqueta de derechas? Eso lo hace la prensa. Nosotros no lo tenemos que hacer. O sea, ¿cómo sabemos de que el taxista que está con la cacerola en Alcorcón es de derechas? A lo mejor ha votado socialista. Puede perfectamente haber votado socialista o podemita o lo que fuera, pero está hasta las narices. Esa idea, esto hay que tener cuidado. Son las palabras del poder. El poder nos quiere hacer creer que el que sale a la calle gritando libertad, libertad, y además no libertad para ellos, libertad para todos, porque el que está con la cacerola no está pensando solo en él, está pensando en todos los españoles que estamos encerrados. Ojo con decir que esos que están luchando por la libertad y diciendo basta ya son de derechas, no, son pueblo oprimido. Y entonces, ¿qué pasa? Que la izquierda históricamente que controla la calle ha perdido la calle. La calle ya no la controla. No es que la calle está en manos de la derecha, es que no está controlada por la izquierda, que es muy diferente. Como ha perdido la calle, ya no controla la calle, quiere volver a su mantra constante del enfrentamiento izquierda-derechas. Los medios quieren presentar que la gente que sale de las caceroladas es gente de derechas. ¿Cómo lo pueden saber? No lo pueden saber, pero lo afirman, porque eso es lo suyo, ¿no? Afirmar cualquier cosa que les parece sin demostrarlo. ¿Qué recurso les queda? Porque lo que no me queda la más mínima duda es que los antifas no han salido espontáneamente. Los antifas han sido teledirigidos como pasa siempre. Y les dicen, ahora sales, ahora no sales, ahora gritas esto, ahora gritas lo otro. ¿Y qué prueba tengo? Cuando estuve en Alcorcón, que es cuando hice el vídeo, era clarísimo. Los supuestos antifas eran todos inmigrantes, la mayoría de ellos menores, y que gritaban cualquier consigna, tenían
banderas de la República, por ejemplo. Pero si son de origen magrebí o si son de origen africano, no saben, pobrecitos míos, no saben ni lo que es la monarquía, ni, fíjate tú, los marroquíes con la monarquía que tienen, ¿no? Que nada que ver la monarquía marroquí con la monarquía española, ¿no? En cuanto al respeto de los derechos humanos. Entonces son, digamos, violentos, disfrazados de un color político que no tienen, que les pagan para ir allí. Además, le preguntaba a la gente, ¿tú cuántos años tienes? Y decían 16 años. O sea, eran menores, se les veía que habían venido ahí todos juntos y mucha de la gente de Alcorcón, que se conocen todos, decían, estos no son de aquí. O sea, que habían infringido ya dos normas. Primero, que de 8 a 10 es solamente para los adultos. Ellos eran menores. Segunda infracción, que habían salido de donde ellos viven y se habían ido hasta allí. No llevaban mascarilla, no respetaban la distancia de seguridad. Y todo eso delante de la policía. Era evidente que la policía había tenido órdenes de no hacer nada, de dejar que unos increparan a otros. Los que increpaban eran los violentos, evidentemente, niñitos, porque eran muy jóvenes, que increpaban con violencia y con frases desagradables a gente mayor que estaban con sus cacerolas y que sí eran de Alcorcón. Entonces llegamos a la situación absurda, que es, en Moratalaz agredieron, ¿no? Le pegaron una paliza a un taxista que salió a defender a su mujer peluquera. Entonces tenemos una peluquera y un taxista que dice, libertad, libertad, basta ya, queremos volver a trabajar. Fíjate tú, qué discurso de derechas, ¿no? Es un discurso totalmente de derechas. Que no es verdad, es un discurso de izquierdas en realidad. Si tú estás reivindicando que eres un trabajador y que quieres trabajar y que quieres la libertad, eso es un discurso de izquierdas, no es un discurso de derechas. Entonces, delante de ellos había unos antifas, esta vez en Moratalaz eran mayores, habían cogido a otro grupo, de estos que tienen también chiringuitos y subvenciones y tal, y les gritaban, menos cacerolas, más sanidad pública. Ridículo, completamente ridículo. Es un diálogo de besugos, porque decían menos cacerolas y más sanidad pública. Decías tú, pero bueno, el taxista y la peluquera iban a decir, ¿tú a mí qué me cuentas? ¿Y yo qué puedo hacer con más sanidad pública? Pues sí, yo también quiero más sanidad pública. ¿Por qué no nos unimos todos, no? Menos cacerolas y más sanidad pública, pues venga, eso es lo que tendrían que hacer. Los de las cacerolas de supuestas derechas tendrían que coger los lemas de los antifascistas para demostrarles que están diciendo tonterías. Entonces se notaba perfectamente que no tienen lemas, no tienen consignas, porque delante de un trabajador taxista y una peluquera que está diciendo libertad, libertad, basta ya, el otro tendría que decir lo mismo, ¿no? El antifascista tendría que decir, sí, basta el Estado opresor, basta ya, basta ya. Y como no saben qué decir, pues entonces dicen sanidad pública, más sanidad pública, pero como hubieran podido decir, y más salchichón de chorizo de Revilla, de Pamplona, no sé, es que chorizo de Pamplona, ¿sabes? Estos diálogos de besugos donde dice una cosa y el otro contesta chorizo de Pamplona, ¿no? Esto es lo bueno de esta situación, que se está viendo perfectamente que la izquierda es una manipulación constante, es la masa más borrega que hay en España, es la gente de izquierdas. ¿Qué les dicen? Ahora a gritar, ahora no, ahora hay que ser leal al gobierno, ahora hay que decir tal, ahora hay que ir a decir sanidad pública. La izquierda es muy manipulable, ese es el problema, la izquierda es muy manipulable, porque con la que está cayendo el recorte de libertades que estamos sufriendo, ¿cómo puede ser que aguanten tanto y hayan comprado la versión del poder de que, además es que es una auténtica falacia, el argumento de la izquierda para explicar por qué no salen a la calle es el gobierno ha hecho lo que ha podido y cualquier otro gobierno lo hubiera hecho igual. Este es el argumento. Y eso es una falacia argumentativa. La izquierda dice que lucha por los derechos de los trabajadores, pero es mentira. La izquierda no hace lo que dice. Lo terrible es que los votantes de izquierda, aunque están viendo que el gobierno no hace lo que dice y no defiende los derechos de los trabajadores, tienen una especie de programación mental mediante trauma que hace que ellos defienden a su verdugo, a su opresor. Y eso tiene un nombre, se llama síndrome de Estocolmo, que se da mucho en la gente que está programada mediante trauma. La gente que está programada mediante trauma tiene handlers, es decir, manipuladores, tienen un vínculo con su programador. Es una cosa impresionante. La falacia argumentativa de la izquierda se llama error contrafáctico. A ver si lo puedo explicar, porque es que estoy escribiendo el tema. Consiste en que tú afirmas una cosa que no ha ocurrido. Es decir, si hubiera habido otro gobierno,
lo hubieran hecho igual. Ese hecho no ha ocurrido, es una hipótesis. Tú no puedes basar un argumento sobre algo que no ha ocurrido, sobre algo que no ha sucedido. Por ejemplo, si no te hubieras casado, no te hubieran despedido de tu trabajo. Es más o menos igual. Los de izquierda te dicen, si hubiera habido otro gobierno, lo hubieran hecho igual de mal. Pero ellos no han votado por otro gobierno. Para ellos no es igual. Los gobiernos no son iguales, son muy diferentes. Yo siempre voto a la izquierda. Ahora, cuando hace algo mal la izquierda es que el otro también lo hubiera hecho así. Pero eso es una falacia argumentativa, porque entonces te da igual votar a la izquierda que a la derecha si todo el mundo lo hace igual de mal. Para ti y para mí es evidente que los gobiernos PP, PSOE son iguales, son intercambiables, pero para los del PSOE no, y para la izquierda en general no. Primero utilizan una falacia argumentativa, que es la de basarse en algo que no ha sucedido para afirmar una cosa que no es cierta. Y luego el segundo argumento es que ellos no pueden criticar al gobierno porque el gobierno es de los suyos, que es otra falacia. Esta directamente es una estupidez, no ya ni siquiera entra dentro de las falacias tipificadas de la argumentación, ¿no? Porque consistiría en lo siguiente, imaginaros, tenemos un presidente de una comunidad de propietarios, lo hace requete mal, pero como lo has elegido, no lo puedes criticar. Es ridículo. O sea, ¿cómo puede ser que no vayas a criticar a una persona porque la has elegido? Claro, al contrario, tú la has elegido y has confiado en ella. Pero si esta persona resulta que luego lo hace fatal, claro que tienes derecho a la crítica y tienes derecho a decir, primero, me he equivocado contigo y segundo, me has fallado. Entonces, lo que estamos viendo es una enfermedad mental, es un síndrome de Estocolmo con el oprimido que defiende al opresor y que el opresor le pide lealtad a su oprimido, a su víctima. Y esto se parece mucho a la lealtad de vida entre los hermanos masones, porque uno de los primeros juramentos que te hacen hacer cuando tú entras en la masonería es precisamente que tienes que defender a todos los hermanos masones, hagan lo que hagan. Tú no puedes criticar ni dar la espalda a un hermano masón si tú eres masón. Es ese tipo de lealtad masónica que le están pidiendo a los votantes de izquierda. Tú me tienes que defender porque sí, porque te lo ordeno. Aunque te esté jodiendo y poniéndote la bota en el cuello y te esté machacando y te esté, he matado a tus abuelos, porque esto es otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Que los podemitas no tienen abuelos en las residencias? ¿Cómo puede ser? ¿De verdad tú crees que dejen abandonado a tus abuelos y los maten? ¿Eso es de derechas? ¿Eso es la culpa es de Ayuso? Cuando tus abuelos han muerto a lo mejor en Valladolid, que no está Ayuso, o que han muerto en una comunidad donde están los socialistas. No tienen principios morales, eso es evidente, pero eso tiene un punto de enfermedad psicológica. Por eso yo hablo de síndrome de Estocolmo. Creo que hay millones de personas en España que tienen síndrome de Estocolmo y se lo tienen que mirar. O sea, no es normal que te maten a tus abuelos, que te destrocen tu negocio, que te impidan trabajar y que todavía tengas que aplaudir y que tengas que ser leal. ¿Cómo vas a ser leal al que te está arruinando la vida? Toda la vida a la izquierda ha votado a la izquierda. Entonces, no es que sean gentuza, es que están enfermos mentales, son enfermos mentales. Es lo que llama nuestro querido Rafa Pal la locura moderna. La locura moderna entra en un dislate de que las cosas no tienen sentido. Tú no puedes defender, o sea, por ley natural, tú no puedes defender a tu opresor. Eso no existe. Solo si estás enfermo, claro, y si te han programado. Entonces yo lo que veo es que la izquierda está programada. Unos para quedarse quietos y los otros para ir a decirle a un taxista que quieres más sanidad pública y el taxista te dice, pero ¿qué quieres que haga yo? Si es que eso no depende de mí, más sanidad pública, pues sí, más sanidad pública. Hay mucha gente que ha despertado, eso es lo bueno de esta crisis, es que hay mucha gente que ha visto lo que está pasando, mucha gente que ha votado a la izquierda y que se está dando cuenta de que esto no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido, pero tienen miedo. Yo he visto mucho miedo, por ejemplo, tengo muchos amigos en Cataluña y es la parte de España que más sumisa está. En el País Vasco y en Cataluña es donde menos manifestaciones y caceroladas hay. Tienen miedo, están programados en el miedo. Algo terrible. Todos los días rezo por los jueces. El destino de España está en manos de los jueces, no está en manos de los políticos ni siquiera del pueblo español. El destino de España está en manos de los jueces. Si los jueces son valientes y hacen que se cumpla la ley, que lo tenemos muy difícil porque tenemos una Fiscalía General del Estado en manos de personas, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Si conseguimos que los jueces sean valientes y apliquen la ley, esto tendrá otro cariz, porque hay que meter en la cárcel a muchísima gente, hay muchísima gente que ha colaborado ocultando información y terrible, 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 en fin, terrible. Hombre, lo que han hecho con los viejos, con los ancianos, eso es totalmente, es un ritual. Han hecho un ritual de asesinato colectivo, tremendo. Estaba planeado porque ya habían dicho que no iban a mandar ambulancias, que no iban a mandar medicación. Estaba organizado así.
Es increíble. Por eso digo que el futuro de España está en manos de los jueces, que tienen que investigar esto a fondo. ¿Cómo puede ser que, sabiendo lo que se venía, dejaran a decenas de miles de ancianos, pobrecitos míos, solo de pensarlo, muriéndose asfixiados, sin agua, cayéndose por los suelos, apilados, vivos con muertos en las mismas habitaciones? Bueno. Cuando las manifestaciones son proetarras o las manifestaciones son del entierro de Julio Anguita, y cuando las manifestaciones son de sindicalistas en Zaragoza el 1 de mayo, ahí nadie dice nada. Es la ley del embudo. O sea, es la mejor manera de definir el pensamiento de izquierdas es la ley del embudo. Ellos tienen el lado ancho y los demás el lado estrecho. Ellos son los que tienen más derechos que los demás. Ellos pueden escrachar a alguien, pero tú a ellos no les puedes escrachar. Ellos pueden romper mobiliario urbano porque no les ha gustado el resultado de las elecciones, pero tú eso no lo podrías hacer. Ellos pueden atacarte, pero tú a ellos no les puedes atacar. La primera vez que me enteré de que el PSOE estaba en Ferraz, y digo, pues si es un barrio de militares, ¿cómo se van a ir? Es un barrio de militares, de lo más facha que hay en Madrid, mucho más que Núñez de Balboa.